¿Tú también creías que en 2025 Ferrari ya había aprendido a no dispararse en el pie? ¿Pensabas que traer a Lewis Hamilton era sinónimo de madurez estratégica y respeto por las leyendas? Pues bienvenido a la realidad. Un universo paralelo donde el campeón con más poles de la historia recibe órdenes tipo «hazte a un lado que viene el heredero». Suscríbete si crees que decirle a Hamilton que ceda posición es como pedirle a Messi que salga del campo porque el sobrino del DT quiere jugar. Y quédate hasta el final, porque te voy a contar cómo Miami no solo se derritió el asfalto, también la poca coherencia que quedaba en el muro de Ferrari. Todo parecía ir relativamente bien, al menos para los estándares de Ferrari en 2025, cuando el equipo decidió lanzar su tradicional bomba estratégica, una orden de equipo absurda en el peor momento posible. «Deja pasar a Charles», se escuchó por radio con una frialdad que habría congelado el asfalto de Miami. La respuesta de Lewis: silencio, pero no un silencio cualquiera. No, fue el silencio británico premium. Ese que viene con siglos de imperio, toneladas de pasivo-agresividad y un doctorado en decepción contenida. Un silencio que decía más que 1000 insultos, y que seguramente causó un cortocircuito en los auriculares del ingeniero. En el garaje, algunos mecánicos dejaron de parpadear. Uno hasta soltó una risita nerviosa. Otro miró al techo, como si ahí estuviera escrita una explicación razonable. Yo, por mi parte, sentí la tentación de fingir un desmayo para no seguir escuchando cómo nos autosabotábamos en tiempo real. Y lo mejor, o lo peor, según tu nivel de masoquismo tifosi, es que la orden ni siquiera tenía sentido desde el punto de vista estratégico. Hamilton había adelantado a Leclerc en pista, con neumáticos más gastados. Sí, pero con ese instinto asesino que los simuladores aún no pueden programar. Y aún así, desde el muro, alguien, que seguramente olvidó revisar los parciales o confundió el GPS con el mapa del GTA, decidió que Charles tenía mejor ritmo. ¿Mejor ritmo? ¿En qué universo paralelo? En una realidad alternativa donde Ferrari no comete errores y Alonso ya es campeón con Aston Martin. Cuando finalmente Leclerc pasó, Hamilton apenas se movió. No porque quisiera, sino porque el tipo ya estaba demasiado harto como para arriesgar otro capítulo de drama interno. Y en ese momento, más que un adelantamiento, lo que vimos fue la encarnación de una fractura institucional vestida de rojo. Desde el pit wall, ni una explicación. Solo la clásica mirada al vacío, mientras el ingeniero jefe se hacía su documental de cómo justificar esta genialidad frente a los medios. Y al final, lo de siempre, Leclerc séptimo, Hamilton octavo, y todos nosotros viendo cómo otro domingo terminaba con el mismo guión tragicómico de siempre. Lewis había adelantado a Leclerc en pista, lo había mantenido detrás tras la parada y, aunque tenía los neumáticos más gastados, seguía compitiendo con temple y precisión. Cada curva era un recordatorio de por qué tiene 7 títulos y un máster en manejar bajo presión. Pero desde el muro se tomó la brillante decisión de cambiar el guión. Charles tiene mejor ritmo, dijo alguien en ingeniería con más confianza que datos, y con el mismo criterio que uno aplica para elegir sushi en gasolineras. Y así, con una orden sin sustento y con la gracia de un semáforo en rojo eterno, tiramos por la borda cualquier intento de cohesión. Una vez más, Ferrari demostraba que la estrategia no es un deporte de equipo, sino una ruleta rusa con los ojos vendados. Lo que muchos no vieron fue lo que ocurrió después en la radio interna. No el audio que se filtró a los medios, sino la versión completa, esa que no pasó por el filtro de relaciones públicas. «I don't agree with this», soltó Hamilton con una voz grave, contenida, como quien ha contado hasta 10, pero en idiomas diferentes para no gritar. «Entendido, pero es por el equipo», respondió el ingeniero, más nervioso que un gato en una licuadora, probablemente leyendo el guión que le mandaron por WhatsApp hace 2 segundos desde dirección. Hubo una pausa larga, larguísima. Una de esas que hacen sudar a los de Amazon Prime por si el documental se está poniendo demasiado tenso para editar en familia. Después, otro intento de justificación. Charles als nur tires. En mig viable to challenge Carehead. So am used a moving rule now, respondió Lewis, seco, ácido, y con ese tono que suele preceder a reuniones de emergencia en Maranello. La respuesta fue silencio. Uno de esos silencios que no duran mucho, pero dejan secuelas. Y ahí, en ese preciso instante, fue cuando la grieta dejó de ser táctica y se volvió filosófica. Porque lo que se rompió en Miami no fue una estrategia de carrera. Fue la ilusión, cada vez más frágil, de que Ferrari podía funcionar como un equipo sin favoritismos, sin improvisaciones, sin repetir los errores de siempre. Adivina, no.
mientras Leclerc adelantaba sin celebrar. Consciente de que esa posición venía con más tensión que mérito, Hamilton cerraba su visor con un leve movimiento de cabeza. No habló más. No discutió. No atacó. Solo manejó. Pero el mensaje ya estaba entregado. La confianza no se ordena por radio. Se gana. Y se estaba perdiendo vuelta a vuelta. Hay que decirlo. Charles no pidió la orden. Pero tampoco la rechazó. No hubo ni una pizca de duda. No un está seguro, ni un mejor espero una vuelta más, ni mucho menos un déjame ganarme la posición en pista como corresponde. Nada, simplemente hizo lo que haría cualquier piloto que ha sido mimado por el equipo desde que descubrió el color rojo y aprendió que en Ferrari, algunas reglas solo aplican si no te llaman Charles Leclerc. Y ojo, esto no lo convierte en el villano, pero sí en alguien perfectamente consciente del juego. La radio posterior fue una obra de teatro de primer acto. Understood. Una palabra, fría, neutral, casi diplomática, pero lo suficientemente rápida como para que en el muro nadie dudara que él sí venía con moño. Tras la carrera, frente a los micrófonos, Charles jugó al pacificador institucional. Creo que fue lo mejor en ese momento, aunque deberíamos hablar de eso dentro del equipo. Traducción simultánea para quienes no hablan ferrarés. No quiero que me odie el tipo que tiene más títulos que toda Maranello junta y que puede incendiar esto con una entrevista en Sky Sports. Pero no se engañen, la tensión era palpable. En el Hospitality, Leclerc caminó recto, con la mirada al frente, pasando al lado de Hamilton como si fuera parte del mobiliario. Ni un gesto, ni un buen trabajo, ni un lo siento por la radio. Nada. Y Lewis, con una sonrisa cortés y helada, esa que lleva años perfeccionando para eventos de gala y situaciones tensas en Mercedes, murmuró para sus adentros algo que, si hubiese llevado micrófono abierto, habría necesitado subtítulos. Subtítulos que probablemente dirían, vaya con el niño bonito. El ambiente estaba tan cargado que hasta los camareros del Hospitality sirvieron el café en cámara lenta, como si temieran que cualquier movimiento en falso provocara otro drama interno. Algunos ingenieros se refugiaron en sus laptops como si estuvieran hackeando la NASA, solo para no cruzar miradas incómodas. Y mientras tanto, la prensa tomaba nota. Una pequeña guerra fría había comenzado, y no iba a resolverse con abrazos en la próxima carrera. Porque aquí, señores, no estamos ante una simple decisión táctica. Estamos viendo cómo Ferrari pone en riesgo su propio proyecto por no saber manejar algo tan simple como el ego de dos campeones. Y cuando uno de esos egos tiene 7 títulos, más les vale saber lo que están haciendo. ¿El resultado de todo esto? Leclerc séptimo, Hamilton octavo, y Ferrari, una vez más, ganando la carrera, pero de cómo perder oportunidades con estilo. Porque si hay algo que sabemos hacer con maestría, es montar una ópera dramática en cada circuito, sin importar si estamos en Mónaco, Monza o un parque temático en Miami. Lo más irónico es que, con toda esta telenovela digna del prime time, ni siquiera obtuvimos algo útil. Ni puntos significativos, ni superioridad moral, ni ventaja en el campeonato de constructores. Nada. Fue como si hubiéramos decidido autoboicotearnos solo por mantener la tradición. Como si alguien en Maranello hubiese dicho, ¿y si arruinamos todo sin que nadie nos lo pida, por pura nostalgia? Desde dentro del equipo, la frustración era palpable. Los estrategas evitaban mirarse a los ojos. Algunos ingenieros caminaban en círculos con papeles que no llevaban a ningún lado. Y fue entonces, en medio del caos, que escuché la frase más lúcida del día. No vino de un técnico, ni de un director de pista. Vino de un tipo de logística, ese héroe anónimo que coordina cargamentos y no necesita gráficos para ver lo obvio. Mientras observaba la repetición del sobrepaso regalado, murmuró con resignación. Si querían que Leclerc pasara, que lo hiciera en pista, no con un guión sacado de una novela turca. Y créanme, eso fue lo más sensato que se dijo en todo el fin de semana. No vino con simulaciones, ni con pizarras, ni con auriculares gigantes, solo con lógica. Esa cosa olvidada entre tantas reuniones de PowerPoint y decisiones dictadas por el miedo a incomodar. Porque a final del día, este no fue un fallo de neumáticos ni una mala parada en boxes. Fue otra señal de algo más profundo, un equipo que sigue sin entender que la grandeza no se construye con favoritismos silenciosos, sino con decisiones valientes y coherentes. Y mientras tanto, Hamilton, ese mismo que vino buscando una última oportunidad de gloria, se fue a dormir sabiendo que,
Al menos por ahora, en Ferrari el rival más difícil no es Red Bull, es el propio Ferrari. Lewis no vino a Ferrari a ser actor de reparto. No después de construir un legado con más poles que errores estratégicos de Ferrari, aunque eso no sea tan difícil. No después de batallar con los mejores, de ganar campeonatos contra la élite y de reinventarse en cada temporada. Vino por algo grande. Y lo mínimo que espera es no tener que leer el guión de una tragicomedia cada domingo. Porque si el equipo no empieza a tratarlo como lo que es, una leyenda viva del automovilismo, un 7 veces campeón con más experiencia que todo departamento de estrategia junto, no se sorprendan si un día deciden no aparecer. No en la reunión técnica. No en el simulador. Y tal vez, no en la próxima temporada. Porque sí, el SF25 no está ni cerca de pelear por el título. Pero ese ni siquiera fue el mayor problema en Miami. Lo que realmente quedó al descubierto es que seguimos sin entender cómo se gestiona un equipo con dos talentos de élite. Tener a Hamilton y Leclerc no significa que uno deba ser el Golden Boy y el otro el plan B con casco. Significa tener el privilegio y la responsabilidad de dejar que ambos brillen sin sabotajes internos ni favoritismos de cuna. Ferrari no necesita milagros. No hace falta que vuelva Enzo de más allá en una nube de humo rojo y le grite a medio paddock en italiano. No necesitamos que el Espíritu Santo descienda sobre el muro con una estrategia ganadora escrita en tablas de mármol. Lo que Ferrari necesita es algo mucho más simple y, al parecer, infinitamente más difícil de conseguir. Dirección, criterio, coherencia y, sobre todo, necesita una cosa, alguien con el coraje de hablar claro. Porque si seguimos escondidos detrás de silencios corporativos, frases prefabricadas y comunicados que no dicen nada, lo único que vamos a lograr es seguir repitiendo los mismos errores, pero con mejor gramática. Alguien tiene que atreverse a decir, sin tartamudear, basta ya de decisiones absurdas. Dejen correr a los pilotos. Y por amor a Enzo, escuchen a Hamilton. Porque esto ya no se trata de un error puntual, de una mala parada en boxes o de una radio desafortunada. No, esto es más profundo. Es un patrón. Es una cultura de evitar los conflictos reales tapándolos con sonrisas de poscarrera, y eslóganes vacíos sobre trabajo en equipo mientras por dentro el equipo parece más un grupo de WhatsApp descoordinado que una escudería de élite. Y si no cambiamos el rumbo ya, sí, ahora, en este instante, no solo perderemos puntos. Eso es lo de menos. Vamos a perder algo mucho peor, la credibilidad. La fe de los que, aún en medio del caos, creemos que Ferrari puede volver a ser Ferrari. Esa escudería legendaria que infundía miedo solo con encender el motor, que no necesitaba favores ni excusas. Solo un auto rojo, dos pilotos con agallas y un muro que sabía lo que hacía. Pero si seguimos en esta línea, el futuro no es rojo. Es gris y no del elegante. Gris de decepción. Gris de mediocridad sostenida. Gris de un equipo que se convirtió en una marca de nostalgia más que en un competidor real. ¿Y qué pasa cuando los fans dejan de creer? Pasa que los jóvenes empiezan a mirar a McLaren, a Mercedes, a Aston Martin. Y Ferrari se convierte en eso que sus padres les contaban como una leyenda antigua, una reliquia, un dinosaurio que se extinguió no por meteoritos, sino por cabezonería estratégica y orgullo mal canalizado. Hamilton no vino a ser mártir, vino a ganar. Y si lo siguen ninguneando, si lo obligan a actuar como escudero de un plan sin plan, lo vamos a perder. Y perder a Hamilton no es solo perder a un piloto. Es perder a una figura que le dio credibilidad al proyecto. Es perder al tipo que hace que los ojos del mundo miren a Ferrari con respeto, no solo con nostalgia. Y cuando eso pase, cuando ni siquiera los campeones quieran venir, cuando los ingenieros empiecen a mirar hacia otros garajes, cuando los jóvenes talentos prefieran debutar en Sauber antes que ser el siguiente quemado en rojo, ahí sí que vamos a necesitar un milagro. Uno de verdad. Así que basta ya de fingir que todo está bien. Basta de miedo a hablar. Ferrari no puede seguir siendo rehén de sus propias inseguridades, ni de una estructura que parece más preocupada por proteger egos que por levantar trofeos. Porque si seguimos así, no es que vamos a tocar fondo. Es que ya lo hicimos. Y estamos empezando a hacer excavaciones. Por el bien del automovilismo, por el legado, y por todos los tifos y que aún soñamos con ver a Ferrari campeón. Escuchen a Hamilton, o prepárense para verlo marcharse, y a nosotros con él. Lo de Ferrari en Miami no fue una carrera, fue una clase magistral de cómo arruinar tu propia estrategia en tiempo real. En pantalla parecía un simple desliz de comunicación o una de esas órdenes pensadas para el bien del equipo.
Pero para los que estuvimos a ras de pista y conocemos la historia, fue un nuevo capítulo de ese viejo y triste manual titulado Cómo complicarte la vida con autos que podrían correr solo si los dejaras. Todo empezó con una pizca de drama interno, una cucharada de favoritismo mal disimulado y un chef británico de 7 estrellas Michelin que ya no se traga ni una más. Hamilton no vino a Ferrari a hacer turismo ni a prestarse para campañas de marketing con fondo rojo y sonrisas forzadas. Vino a pelear, a ganar, a construir algo grande. Pero en lugar de recibir planos de batalla, le están entregando recetas improvisadas sacadas del cajón de estrategias de último minuto. Y lo que es peor, mal cocinadas. Desde el muro, pareciera que el GPS apunta a otro paddock. En lugar de ver la carrera, algunos se dedican a hacer malabares emocionales entre sus dos pilotos, como si estuvieran eligiendo entre un hijo prodigio y un padrastro incómodo que llegó con demasiada experiencia y pocas ganas de sonreír ante tonterías. Y mientras Leclerc juega al «yo no fui», porque hay que decirlo, el chico tiene cara de santo pero sangre de gladiador cuando le conviene. El ingeniero jefe repasa excusas frente al espejo como actor en casting de drama adolescente. Fue por el equipo, fue por el ritmo, fue lo mejor en ese momento. ¿En serio? ¿Fue lo mejor? ¿Para quién? ¿Para los rivales que agradecen que Ferrari siempre se autoboicotee sin que nadie se lo pida? Por dentro, el equipo parece más enfocado en no herir egos que en ganar puntos, en mantener la ilusión de que hay orden, cuando en realidad todo se está sosteniendo con cinta adhesiva, carisma monegasco y la paciencia cada vez más escasa de un campeón que, si bien llegó con ilusión, ya empieza a mirar el calendario con cara de cuánto falta para que se acabe esta obra de teatro. Nosotros, desde aquí, seguimos haciendo lo que mejor sabemos: observar, analizar y narrar la tragicomedia en rojo. Porque Ferrari no solo corre carreras, también produce argumentos. Y cada GP es un nuevo episodio lleno de giros absurdos, silencios incómodos, decisiones sin lógica y pilotos atrapados entre la gloria y la frustración. Así que ya lo sabes. Si amas a Hamilton, te duele Ferrari y disfrutas ver cómo un equipo legendario tropieza con su propio ego mientras el resto del paddock simplemente se aparta para no quedar salpicado. Suscríbete al canal. Activa la campanita, porque en esta escudería cada fin de semana es una novela distinta, y te prometo que no necesitas entender motores para engancharte. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Quién saboteó a quién esta vez?